A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En muchos lugares del mundo, en especial lo que llamamos Occidente, se celebra hoy el Día de los Enamorados. Y se dice que el protector de todos aquellos que entregan su corazón se llama San Valentín. En este caso se mezclan la historia y la leyenda, pródiga siempre cuando del amor se trata. Algunos dicen que el Día de los Enamorados se explica porque por esta época en el hemisferio norte los pájaros se aparean y la naturaleza explota en trinos y colores. Otros dicen que hubo un hombre que cuando la Iglesia Católica era perseguida, casaba a los enamorados a escondidas bajo el ritual de la Iglesia. Otros afirman que en verdad era una fiesta de otras religiones llamadas paganas por los católicos porque eran celebradas por los campesinos de la antigua Roma en homenaje a su dios el amor, al dios Eros. Cualquiera que fuere la razón y la esencia, en cualquier continente de todas las épocas, los humanos hemos inventado la más poderosa y noble de todas las fuerzas. Hemos inventado el amor y por él hemos sido capaces de morir y de vivir. En todo caso, San Valentín, el santo que hoy recordamos, vivió por el siglo III y se consagró como el protector de los enamorados. Y hoy, 14 de febrero, se le recuerda con gratitud. Y con dioses o sin dioses, con historias o sin ellas, sabemos que el amor es la potencia que nos eleva cada día y la única que nos permitiría, por un instante, estar de rodillas. Las principales noticias del día. Titulares. La Unión Europea suma nuevos países a la lista de paraísos fiscales. Gobierno califica de abuso a la libertad de expresión a las acusaciones de supuesta corrupción y presunto financiamiento ilegal a la campaña presidencial. Ministerio del Interior busca presupuesto para cuarteles intermedios. En política internacional, nueva ofensiva. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Estupidez. José Hernández. ¿Por qué el país ama joderse? Noticias del día. La Unión Europea suma nuevos países a la lista de paraísos fiscales. La Unión Europea añade a Rusia, Costa Rica, las Islas Vírgenes Británicas y a las Islas Marshall a su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque comunitario. La adhesión ocurrió este martes 14 de febrero del 2023, informó el Consejo de la Unión Europea en un comunicado. En la lista de paraísos fiscales
aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, figuran 16 territorios. Además de los 4 ya añadidos, ya formaban parte del listado de la Unión Europea Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes Americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos. La lista incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la Unión Europea en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios. Figurar en la lista, que se actualiza cada 6 meses, no conlleva sanciones económicas, pero existe la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en esas jurisdicciones. Adicionalmente, la Unión Europea aplica medidas administrativas como auditorías más frecuentes, aunque los estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones. El gobierno calificó de abuso a la libertad de expresión a las acusaciones de supuesta corrupción y presunto financiamiento ilegal a la campaña presidencial. No confundan la libertad de expresión con libertinaje, dice un comunicado emitido la tarde del martes por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en referencia a las graves acusaciones de presunta corrupción en el gobierno que comprometería a altos funcionarios y personas cercanas al presidente Guillermo Lasso. El comunicado oficial aparece un día después de que el periodista Anderson Boscan del medio digital La Posta compareció ante la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga una supuesta red de corrupción en las empresas públicas en la cual se averigua si tuvo o no participación Danilo Carrera, cuñado del primer mandatario. El periodista exhibió y entregó documentos con los que apunta a supuestos vínculos turbios que involucrarían inclusive un posible financiamiento de mafias de narcotráfico a la campaña presidencial de Guillermo Lasso a través del empresario Rubén Cherres, quien es amigo de Danilo Carrera. Lo dicho por el periodista se basa en un informe de una investigación que llevó adelante la Policía Nacional, pero que fue archivada hace un año. Frente a ello, el gobierno rechazó lo que calificó como falsedades que buscan caotizar el país. Un medio digital y algunos acólitos sensacionalistas han publicado cualquier historieta absurda, violando la libertad de expresión garantizada por la nueva ley de comunicación, señala el comunicado de la SECCOM. Finalmente, reprocha que es un abuso publicar un informe reservado que se omitió ya que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial por falta de méritos. Ministerio del Interior busca presupuesto para cuarteles intermedios. Luego de que se expuso el plan para la creación de los 20 nuevos cuarteles intermedios el pasado viernes 10 de febrero en la ciudad de Guayaquil, el ministro del Interior, Juan Zapata, participó este lunes 13 de febrero en el Gabinete de Seguridad desarrollado en el Palacio de Carondelet y ahí expuso la necesidad de 150 millones de dólares para iniciar y ejecutar la construcción de la infraestructura en varias provincias. De acuerdo con lo expuesto por Zapata, los nuevos cuarteles estarán listos en 6 meses y serán territorios seleccionados en áreas estratégicas para combatir el crimen organizado en las ciudades. 12 de los 20 estarán en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. Giovanni Naranjo, subdirector nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional, dijo que se trata de infraestructura de 2 tipos. Los cuarteles tipo A necesitarán un territorio de 1 hectárea y albergarán a 150 uniformados, mientras que los tipo B serán 1.5 hectáreas para concentrar a 250 policías con el fin de que puedan atender con mayor rapidez a las zonas en conflicto. No obstante, la adquisición de los terrenos aún falta de concretar. Cada comandante en las respectivas zonales se encargarán de elegir los sitios apropiados para que luego de esto se llegue a acuerdos con los municipios y que en caso de ser necesario sean expropiados los espacios correspondientes. El ministro Zapata señaló que ya existen acercamientos con 15 alcaldes y que tiene avances en Quito y Machala, pero que iniciará un cronograma de diálogo con dichas autoridades seccionales. Este plan es adicional al programa de rehabilitación de 81 unidades de policías comunitaria UPC que sufrieron ataques de atentados terroristas en noviembre pasado y en otras 4 zonales del país. Entrevista del día. La mañana de este martes en Radio Suceso estuvo presente la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Ecuador,
y habló sobre la rotación de los policías de investigación que apoyan a la Fiscalía. ¿Usted considera que este traslado de los 37 agentes, o la intención, porque ahora ha sido frenado con una medida cautelar, pero ¿usted considera que esto podría tomarse como una intromisión en la justicia? ¿Cómo lo ha calificado la Fiscalía? Bueno, y yo no participo del criterio de que sea una intromisión en la justicia, pero sí es un acto sumamente grave en los momentos que está viviendo el país, en un momento de confrontación. Dos entidades muy importantes, dos organismos muy importantes en la lucha contra la corrupción, en los cuales existe el criterio de seriedad. O sea, la Fiscalía y la Policía no pueden estar confrontando este momento. Si se han conseguido las medidas cautelares, lo cual me alegro mucho, o sea, que se suspende esa medida, este es el espacio adecuado para llegar este momento a diálogo, a conversar, a que haya un diálogo, precisamente para evitar mayores confrontaciones. En realidad, la policía tiene la absoluta libertad, digamos, ¿no?, de manejar como de acuerdo a sus reglamentos, de acuerdo a su ordenamiento interno al personal de la policía. Y yo creo que eso se refiere principalmente, es mi criterio, puede estar errado, en lo que se refiere a la seguridad de las altas autoridades. Me parece a mí que también la rotación de la seguridad es importante, porque la confianza que se genera con la seguridad, pues quita también más seguridad. Es bueno, ellos tienen planificación, saben exactamente lo que hacen en lo que respecta a la seguridad. Pero lo otro, las personas que están ayudando a la investigación, porque el fiscal es el que dirige la investigación en todos los niveles, eso sí me parece un poco riesgoso, un poco imprudente, porque debía haber habido un planeamiento anterior y una conversación con la máxima autoridad para que se hagan estos cambios, ¿no? Ahora, doctora Yepes, también se menciona el Código de Entidades de Seguridad, el COESCOP, que los traslados de policías deben siempre ser motivados y deben guardar esta relación con la experiencia y especialización de los agentes. En este caso, pues, parece que no se dio esta situación y que más bien los agentes que querían ser trasladados, pues tenían más especialidad en el tema comunitario. No sé cómo lo ve usted. Bueno, así dice la ley, ¿no? Y así no solamente la ley, sino que debería ser la buena lógica que tengan experiencia para realizar investigaciones de delitos. Y me parece que los policías, los 37 o 34 policías que fueron objeto de cambio y que ha motivado todo este problema, están dentro de la Fiscalía General, donde se conocen los temas de fuero y que tienen bastante incidencia en la opinión pública, ¿no? Deben ser capacitados. No sé si la policía hizo un cambio de esa naturaleza. Ayer le escuché al ministro de Gobierno que acertadamente daba una opinión inicial y decía esto no es cambiar sino rotar, no es retirar sino rotar. La rotación también es positiva cuando se rotan por otros elementos preparados como aquellos que están en este momento desempeñando sus funciones. Pero sí quiero insistir en el hecho de que el fiscal dirige la investigación. Él le da los lineamientos a la policía. La policía por su propia iniciativa no puede hacer ninguna investigación, pero de todas formas tienen que ser preparados para que sigan esos lineamientos y vayan al objetivo de la investigación, cuál es establecer la existencia de una infracción, la identificación de las personas que están relacionadas, las motivaciones que tuvieron para estar involucradas en ese hecho, porque no solamente es, como yo he escuchado muchísimas veces, inclusive en los medios de comunicación, que dicen que en la etapa de investigación previa no se investigan personas sino hechos. Eso no es verdad. Hay una disposición en el Código Orgánico Integral Penal, y así comenzó el sistema acusatorio, investigando dos temas que son fundamentales para la existencia de una infracción y para las actuaciones de los fiscales posteriormente. Primero es la determinación de un hecho, si este es o no presumiblemente punible, o sea, es o no un delito. Y el otro tema, que es las personas, habría que investigar el entorno, las personas que están involucradas, relacionadas con ese hecho. Entonces, hacia allá van las investigaciones, y yo creo que los policías deben estar preparados
precisamente para acoger los lineamientos, los mapas de investigación preparados por los policías. La Fiscalía siempre ha tenido esa preocupación. No puede existir la actuación de la Fiscalía si no hay el apoyo de la policía. Y romper la relación entre las dos instituciones es gravísimo, porque es como romper la pata de una mesa que tiene tres patas, o sea, un trípode. Ese momento pues, se debilita la estabilidad de la justicia penal. No puede romper la buena relación que siempre se trató de existir. Este es un momento en que se ha desarrollado muchísimo la actividad de la Fiscalía y también de la policía en sus relaciones mutuas para el descubrimiento de los delitos, para la persecución de la criminalidad, y también son dos instituciones que aportan para la paz social, ¿no? Eso es indudable. También en Radio Sucesos estuvo presente Mónica Heller, ella es CEO de Heller Group, directora de la Cámara de Comercio de Quito, y habló sobre la situación política que vive el país. El país está muy complicado, por decirlo menos, en los últimos días tras las elecciones, Mónica. Todo proceso electoral produce un remesón, porque hay quienes quedan contentos y hay quienes quedan descontentos. Eso es natural de un proceso de votación. Pero efectivamente esta ha sido una semana difícil para el país. Han habido muchísimos eventos que generan un poco de ansiedad, un poco de angustia, y eso, por supuesto, no es bueno ni para la estabilidad, ni para la actividad comercial. Los negocios han sufrido una contracción esta semana. Y por supuesto, lo que aspiramos es a que las cosas se tranquilicen, a que se calmen un poco los ánimos y a que volvamos a un nivel de normalidad, de estabilidad y de diálogo que el país tanto necesita. Ahora, ¿usted cree que sí puede todavía quedar alguna posibilidad de diálogo? El presidente Lasso dice, convoco a un gran acuerdo nacional después de los resultados que le fueron desfavorables, hablando de las preguntas de la consulta popular en el referendo. Y lo primero que hacen algunos partidos políticos es decir, no, ya no hay chance, ya no hay posibilidad, no queda nada más. Yo creo que la democracia fue clarísima en su expresión. Una manifestación de descontento que no se puede desconocer. Digamos, es absurdo el resultado porque las preguntas eran favorecedoras, era tan lógico esperar un resultado de sí, que cuando el resultado resulta ser no, uno tiene que hacer una pausa profunda y entender el mensaje. Y creo que el gobierno ha entendido el mensaje, creo que ha expresado su intención de recomponer y creo que eso es valioso. Y creo que debemos generar en conjunto una presión de diálogo, porque el país no puede afrontar algo diferente. No podemos permitirnos el lujo de una confrontación, no podemos permitirnos el lujo de una polarización. Necesitamos estabilidad, necesitamos que el gobierno termine su periodo, necesitamos que las cosas se asienten, necesitamos que no haya movilizaciones, necesitamos que no haya violencia, de tal manera que lo único lógico, lo único que podemos aplaudir es un diálogo de país. No hay posibilidad, no podemos como ciudadanos, como empresa privada, como comunicadores, como ciudadanos, pedir algo diferente que no sea el diálogo y que no sea un recomponer de lo que hemos visto y un cambio en el giro de las cosas para que haya un contexto nacional. Ahora, usted dice un tema, las preguntas eran lógicas, o sea, una consulta que no fue hecha para que nadie diga que no, prácticamente. ¿Quién se opondría a la extradición? Nadie. ¿Quién se opondría a que con una asamblea del 7% de apoyo no se reduzca el número de asambleístas, etcétera? Es decir, claramente el gobierno ha entendido que la votación negativa fue hacia la gestión del presidente de la República. Pero el presidente, ¿qué más debe hacer, Mónica? No solamente decir, vengan a conversar y aquí les tengo los asientos listos para sentarse en el Palacio de Carondelet. Algo más debería hacer el gobierno para que primero tenga credibilidad, para que la gente se enganche con él y para que la gente empiece a cambiar
de criterio hacia la gestión gubernamental. Creo que es un momento de profunda reflexión. Creo que el mensaje es tan poderoso y creo que el nivel de descontento fue plasmado con tal claridad, que creo que este es un momento donde primero hay la obligación de que todos los actores se asienten un poquito y se relacionen con lo que está pasando en el país. Es decir, no puede haber un distanciamiento tan grande que no se haya leído previo a las elecciones, donde no se hubiera medido que este iba a ser el resultado. Es decir, hay que acercarse al país, hay que acercarse a la población y hay que congraciarse y entender el mensaje y hay que entender lo que está sintiendo el Ecuador. Hay que acercarnos, hay que entender claramente lo que fue dicho y hay que recomponer. Es decir, el orden fiscal es muy importante. Y creo que se ha hecho una gran gestión en ordenar y organizar las finanzas del Ecuador. Pero este es un momento donde el país pide cosas tangibles, es decir, el pueblo, la población no entiende lo que es el orden fiscal, no entiende lo que son reservas de país. Eso está muy bien. La economía y el riesgo país y el JP Morgan, nada. A un nivel macro, pero a un nivel tangible, a un nivel de población, la gente pide mejores condiciones en los hospitales, mejores condiciones en las escuelas, mejor infraestructura, recomposición de todos los temas prácticos. Y creo que este es un momento donde el dinero tiene que permear al país, es decir, no ganamos nada con tener reservas en el nivel más alto de la historia si la población está descontenta, es decir, hay que reconciliar los conceptos macros con la práctica. Necesitamos recomponer infraestructura, necesitamos dar mejores condiciones en los colegios y en las universidades, ampliar los cupos, necesitamos tener mejor servicio en los hospitales, necesitamos un montón de cosas que la gente pide, que la gente puede ver y que le van a dar paz y que le van a dar una estabilidad política y social diferente al país. No podemos seguir manteniendo la conversación a un nivel macro que es difícil de entender y que es difícil de reconciliar con una realidad que la gente está viviendo y que está sintiendo y que dejó ver en el resultado electoral. Veamos lo que dijo en Quito TV el abogado Martín Enríquez. Él es registrador de la propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y habló sobre la automatización de servicios en favor de la ciudadanía. Tenemos el día de hoy la presencia de Martín Enríquez. Él es abogado, él es el registrador de la propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. Ejerció ese cargo ya entre el año 2019-2021, pasó a la Agencia Metropolitana de Control y luego regresó a lo que es el registro de la propiedad. ¿Cómo está, abogado Enríquez? Bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Un saludo a todos los televidentes y efectivamente yo he sido he estado los 4 años de la administración al frente del registro de la propiedad, excepto ese periodo de 4 meses que estuve al frente de la Agencia Metropolitana de Control. Y como yo les he dicho siempre a todos, estoy para servir a la ciudadanía y así ha sido, y por eso se han reflejado todos los cambios que hemos realizado en el registro de la propiedad. Así es, el registro de la propiedad, desde que usted entró, inició una serie de cambios en beneficio de la ciudadanía, sobre todo con la automatización de muchos recursos, de muchos trámites, que estos se aceleraron incluso con el tema de la pandemia y resulta que se volvieron trámites bastante fáciles de realizar. Sí, efectivamente hay que rescatar que el registro de la propiedad de Quito es el primer registro de la propiedad del Ecuador en estar 100% en línea. Adicionalmente, también somos la primera entidad municipal en estar 100% en línea. Como tú bien dices, nos adelantamos un poco porque mi proyecto era terminar este periodo 100% digitales, pero ya vamos efectivamente 2 años por la pandemia que nosotros ya emitimos nuestros servicios tanto de inscripciones como de certificaciones 100% en línea. Qué bueno. Y ahora el proceso lo que está yendo es hacia una certificación con normas ISO. ¿Qué significa esto para el registro de la propiedad? Sí, las normas ISO, como bien dicen, es unas normas de calidad y estándares de seguridad más que todo. Entonces nosotros hemos caminado a esa certificación, que estamos próximos a certificarnos y esperemos que todo salga de la mejor manera.
Tenemos todas las herramientas para hacerlo, solo estamos esperando la certificación para poder lograrlo. Esta certificación de calidad involucra desde el personal que elabora en el registro de la propiedad, los sistemas, la forma de archivo, es decir, un sinnúmero de cosas, ¿no? Que para cumplir las normas 9001 y 27001. Así es, exactamente. Hay que un poco vamos a ir un poco retrocediendo en la historia del registro de la propiedad. El registro de la propiedad hasta el 2011 era una entidad privada. Entonces tenían todos sus empleados, pertenecían a esta entidad privada. Y en el 2011 pasan a ser funcionarios municipales. Entonces ahí empezamos ya a ser parte del municipio, pero ya en el 2019, cuando yo llego, tomo la decisión de que tiene que ser una entidad municipal de primera línea, que tienen que ser sus trámites 100% en línea. Entonces nos regresamos a ver a los funcionarios, y los funcionarios no estaban muy familiarizados con la tecnología. Entonces nosotros lo que hicimos descapacitarlos, apoyarlos a ellos, porque también hay gente mayor que no maneja mucho la tecnología, y lo apoyamos, y por eso ha sido un éxito total en la capacitación, y la respuesta de los funcionarios se han capacitado, y ahora estamos funcionando de la mejor manera, ¿no? Así es, el registro de la propiedad es el registro civil, digamos, pero de las propiedades, por supuesto, como su nombre lo dice. Exactamente, nosotros llevamos todo, como yo les he llamado, y somos la radiografía de los bienes inmuebles en Quito, desde que se creó hasta las ventas o transferencias que se han realizado durante el tiempo. Así es, desde que se creó la propiedad, digamos. Exactamente, porque el terreno, ¿no? Exactamente, porque hay a veces compran terrenos las constructoras. Correcto. Y después la declaran en propiedad horizontal. Entonces, en ese momento, al momento de declarar en propiedad horizontal, en vez de un predio, se convierten en 60 predios. Entonces, de ahí se generan más ventas, y por eso los predios en Quito cada día crecen, porque existen más declaratorias de propiedad horizontal. Hay una cosa que los amigos televidentes tienen que entender. Hay gente que dice, ya hice la escritura y con eso tengo mi propiedad, pero se olvidan de hacer el tema del registro. Hemos tenido varios casos de esos, claro. Viene la gente y me dice, oiga, nosotros hace 20 años firmamos la escritura. Claro, firmaron la escritura, pero se olvidaron de hacer el trámite de perfeccionamiento en el registro de la propiedad. Entonces, nosotros le asesoramos, le decimos, sabe que lo que tienen que hacer es una inscripción tardía, les acompañamos en el trámite y se inscriben. Entonces, por eso que nosotros siempre les decimos, cualquier escritura de transferencia de dominio culmina su trámite con la inscripción en el registro de la propiedad. Eso hay que hacer, y hay que hacerlo inmediatamente para no olvidarnos, no dejar pasar tiempo. Sí, totalmente, porque si no inscribes en el registro de la propiedad, no eres dueño, no tienes el patrimonio, y se genera después malestares, porque si dejas pasar mucho tiempo, vienen herederos y ya después no quieren firmar. Entonces siempre hay que estar pendientes. Al momento que firmas, acto seguido tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Correcto. Hablando del tema de herederos, hablemos sobre el tema herencia. Un testamento, ¿hay que registrarlo en el registro de la propiedad? ¿Hay que hacerlo en qué momento? ¿Qué tipo de herencia existe? Porque existen 3 tipos, ¿no? En total, además. Sí. Cuando tú haces el tema de herencias, hay varios tipos que se tienen que hacer. Primero, y es el más común, que son las posesiones efectivas. Las posesiones efectivas los realizan los herederos del causante. Cuando fallece una persona y haces la posesión efectiva. Esa posesión efectiva se inscribe en el registro de la propiedad, y ahora los nuevos propietarios, al momento de venderlo, son los herederos del causante. La otra forma son los testamentos. Correcto. Los testamentos, eso es potestad de la gente inscribirlos o no inscribirlos. Generalmente sí se los inscribe porque tiene que ver con inmuebles. Entonces, al momento de tú inscribir y hacer la transferencia de dominio, ya tienes el impuesto causado. Entonces tienes que realizar todos los pagos de impuesto a la herencia en el SRI, y con eso ya el nuevo titular, que sería la persona que recibe en el testamento, pasa a ser propietario. ¿Se lo inscribe el momento que fallece a sí mismo la persona? Sí, puedes inscribirle el momento en que fallece o antes.
No hay, sí, claro, se puede hacer antes porque ya sabemos que existe un testamento. Entonces, no se dice inscribir, sino dice marginar. Entonces, nosotros ya en el registro sabemos que cuando la persona fallece está inscrito en un testamento. Correcto. Hay un tema que hay que tratarlo también y es importante que la ciudadanía lo conozca. No caer en el tema de los tramitadores. El sistema como funciona actualmente del registro de la propiedad es un sistema muy bueno, es un sistema dinámico, es un sistema que en un determinado número de días o de horas se entregan los certificados que se pide y no dejarse sorprender por tramitadores. Así es, nosotros hemos estado en esta campaña de que llevamos 2 años 100% digitales, en la campaña de no a los tramitadores. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de entregar una información tan sensible a una tercera persona, no sabes qué va a pasar y si va a mal utilizar o va a utilizar de la forma correcta. Es por eso que nosotros en nuestra administración sí hemos detectado certificados de gravámenes adulterados o falsos que han sido... ¿Existe eso? A pesar de que existen los códigos de barra, los QRs, todo eso. Sí, lo que pasa es que los tramitadores son tan hábiles que hacen un certificado y nosotros nos damos cuenta cómo, porque tenemos el código QR y nosotros detectamos. Entonces ese código QR no corresponde al trámite que verdaderamente lo hicieron. Entonces nosotros ya detectamos eso y en el 2020 pusimos ya en manos de las autoridades para que puedan ser investigados este tipo de mal uso de los documentos. Existe incluso un formulario de denuncias de casos de corrupción que la ciudadanía puede acceder. Exactamente, nosotros hemos creado el formulario de denuncias porque yo siempre desde el 2019 que estoy al frente del registro de la propiedad siempre he sido un combatiente a la corrupción. Entonces por eso yo siempre he creado ese formulario, he hecho las denuncias respectivas de cuando nos hemos dado cuenta de documentos o certificados adulterados o falsificados. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Nueva ofensiva. Hace justamente un año, el mundo entero se preocupaba por las cada día más evidentes acciones preparatorias para una invasión a Ucrania. Rusia había concentrado fuerzas de combate en las extensas fronteras que tenía con Ucrania en esos momentos, desde el norte y noreste y desde el sur, en la Crimea, de la que se había apoderado en 2014. Para no perder la oportunidad de ampliar el frente, estaba realizando ejercicios conjuntos en Belarus con las Fuerzas Armadas de la colonia que Rusia mantiene allí con su títere Lukashenko a cargo. La inteligencia británica y norteamericana venían anunciando desde enero e incluso antes sobre la inminente invasión rusa, pese a todas las cortinas de humo que Putin y su canciller Lavrov lanzaron para desinformar, el eufemismo diplomático para la pura y simple mentira, acusando a los Estados Unidos y a la OTAN de histerismo. Tanto Macron como Scholz, el recientemente nombrado canciller alemán, hasta cierto punto y porque psicológicamente deseaban hacerlo, se compraron parte del discurso del Kremlin, resistiéndose a la fuerte evidencia aportada por las agencias de inteligencia. El desconcierto fue mayúsculo cuando se concretó la agresión el 24 de febrero. Donde no acertaron las previsiones de estas agencias fue en la posible duración del conflicto. Al fin y al cabo, Ucrania se enfrentaba al que en ese momento se consideraba el segundo ejército más poderoso del mundo, que además de tenerla rodeada por 3 lados, tenía superioridad aplastante en aviación, tanques, artillería y soldados, además del dominio absoluto del Mar Negro y el de Azov, donde la flota de guerra rusa operaba desde la gran base naval de Sebastopol, sin ningún buque ucraniano que pudiera oponer alguna resistencia.
Para colmo, el muy inferior ejército ucraniano se debía desplegar en múltiples frentes, lo que se suponía acarrearía su temprana y total destrucción. A un año de tales previsiones, la realidad demostró otra cosa que ciertamente ha sido el más amargo trago que Putin se ha debido tragar, el que su ejército, en el que ha invertido enormes recursos económicos, pues para sus proyectos imperiales resultaba la herramienta esencial de intimidación y, de ser necesario, de agresión, haya resultado ser una penosa caricatura. Constatar esa dolorosa realidad se le ha hecho muy difícil, más aún cuando ha debido afrontar varias y graves retiradas estratégicas del norte de Kiev primero, ante el desastre logístico que sus tropas sufrieron y la humillante retirada, abandonando cientos de vehículos blindados al quedarse sin combustible y perdiendo a muchas de sus mejores unidades ante unas fuerzas ucranianas bien dirigidas y flexibles, y para luego retirarse del noreste tras fracasar también ante Kharkov. Putin es hombre obstinado y vengativo. Para él, los reveses sufridos son un acicate para seguir en su empeño, y en realidad no tiene muchas otras salidas, pues no siquiera una derrota, la falta de una victoria, puede ser el comienzo del fin de su reinado. No conviene engañarse respecto de las capacidades que aún tiene Putin a su disposición. Desde el mes de septiembre pasado, incrementó el pie de fuerza ruso en un 30%, movilizando a más de 300.000 soldados. Esto es, más que todas las fuerzas regulares ucranianas juntas. Aún si se aceptan las cifras de pérdidas de tanques en el orden del 50% de las destinadas a Ucrania, aún dispondría de más de 2.000 blindados, y su superioridad aérea no se ha visto muy menoscabada ante la prudente política de no hacerla volar, tras perder unos 200 aparatos a manos de la defensa aérea ucraniana. De hecho, Putin ha lanzado ya su ofensiva, al parecer con objetivos más realistas que los de hace un año. No de otra manera se puede explicar el desgaste terrible en torno a una pequeña ciudad en el Donbass, Bakhmut, que se ha convertido en el Verdún del conflicto. Los sangrientos asaltos rusos han sido detenidos y rechazados durante meses, pero Rusia ha podido retomar una iniciativa que desde la contraofensiva ucraniana de septiembre pasado había perdido, e imponer su doctrina militar de aplastar por el número al enemigo, sin consideración a las bajas propias y mucho menos las de la población civil a la que se ha convertido en objetivo militar. Al parecer, la nueva ofensiva, para la cual le ha venido muy bien el relativo receso por el invierno, para entrenar a la masiva leva del mes de septiembre y reponer los disminuidos stocks de municiones, armas y equipos, se centra en la expulsión de las fuerzas ucranianas de los oblasts de Donetsk y Luhansk, proclamados por Rusia como parte de ella tras unos referendos que nadie acepta. Sin embargo, se están concentrando fuerzas al norte en Belarus, y Putin ha puesto presión en su cipayo Lukashenko para que se unan a la nueva ofensiva los 80.000 hombres del ejército bielorruso, a lo que éste se ha resistido, pues sabe que sin sus pretorianos listos para reprimir al pueblo, sus días estarían contados y sin duda Rusia ocuparía militarmente al país. Al momento, el peso de la ofensiva lo ha llevado el grupo Wagner, los mercenarios de Putin dirigidos por su chef, Prigozhin, que ha anunciado la suspensión del reclutamiento de presos comunes, asesinos y ladrones, con la promesa de libertad plena por 6 meses de servicio en el frente ucraniano.
Como buen chef, Prigozhin apuesta a no desperdiciar ningún recurso y estará empeñado en que el mínimo posible de esos presos regresen tras su servicio a Rusia, por lo que es pródigo en su empleo como carne de cañón. Se estima que logró reclutar a más de 40.000 criminales para su ejército, lo que tal vez explique las atrocidades cometidas asesinando a civiles de manera sistemática, aunque esta es práctica más común de los departamentos de seguridad, como el FSB, sucesor de la KGB, pero con sus mismas técnicas y hábitos. Los delincuentes sueltos seguramente habrán sido los encargados de aterrorizar a la población civil con las violaciones a niñas y mujeres y el saqueo sistemático de casas y edificios. Es de suponer que, tras saberse del uso de que estos mercenarios son objeto, se le haya puesto cuesta arriba a Prigozhin el reclutar más prisioneros que, puestos a escoger entre la vida en prisión, aunque sea prisión rusa, y la muerte en Ucrania, opten por la primera. Putin va a echar toda la carne al asador para buscar abortar antes de su inicio cualquier ofensiva ucraniana, aprovechando los tanques y otras armas que está recibiendo de la OTAN y Estados Unidos. Pretenderá asegurar esos 2 oblasts, cuando menos, y eventualmente avanzar hasta el río Dnieper para apoderarse de Zaporizhia y del Oblast de Jersón, hasta el borde oriental del río. Nuevamente, parecería que los fríos números favorecen a Putin como hace un año, pero como hace un año, resulta arriesgado dar por liquidado al ejército ucraniano que más de una sorpresa, poco agradable por cierto, ha dado a las fuerzas rusas. Es muy difícil medir la valentía y el coraje del que Ucrania ha dado ejemplo a todo el mundo. Muchas gracias. Editorial. Estupidez. Artículo de Simón Espinosa Cordero. La política ecuatoriana del siglo XXI se ha estancado entre la bobería y el arranche. Bobería es gobernar con una constitución que impide gobernar. El amigo de Bruselas gobernó con 91 estados de excepción. El progresista de la Petite Belgique está condenado por un caso más o menos menor. Los negocios sucios y millonarios son por su propia naturaleza mucho más grandes que toda la inteligencia del país. Y la desidia, el miedo, los compromisos y las leyes ineficaces de quienes pudieron haber exigido el cobro a ladrones que son algunos de nuestros amados presidentes, a algunos asambleístas, varios militares, marinos, policías y muchos burócratas altos que están y estarán fuera del alcance de la justicia. Y lo que estamos viviendo no alimenta la esperanza de mejores días. ¿Hubo fraude en la votación de las 8 preguntas vacías? Parece que sí, parece que no. Si lo hubo, no hemos hecho sino seguir el ejemplo de varios fraudes en las primeras decenas del siglo XX. Fieles a la tradición, ahora no pasará nada. El nuestro es un sistema constitucional y moral en que todo puede suceder. Un claro ejemplo es la venganza del señor presidente. Como la señora fiscal general de la Nación allanó con la policía una importante oficina en Carondelet en busca de pruebas, don Guillermo montó en cólera y retiró al equipo especializado de la Policía Nacional en fiscalía y en plena averiguación de casos que gravitan con fuerza estremecedora sobre el destino nacional como Encuentro, Pandora Papers, Gabela, Drew Bernal, Petroecuador, y lo reemplazó con otro equipo recién reventado del huevo policial. Buenas gentes novatas. Con este proceder, don Guillermo dio la razón a sus contendientes políticos. Primero yo, después los demás, después Ecuador. Terenés y Moix, 1942-2003, laureado escritor español, diría con su agudo sarcasmo que la política ecuatoriana se ha especializado en la asombrosa armonía entre la repetición del desastre y la estupidez. Pero como buenos mestizos seguimos pa'lante,
y nos seguirán los jóvenes preparados para moverse en un mundo tan distinto. Artículo de Simón Espinosa Cordero. ¿Por qué el país ama joderse? José Hernández, 4 Pelagatos. ¿De qué tamaño fue el fraude en las elecciones del 5 de febrero? Mientras la laraca sube de tono, porque es lo único que ocurrirá, dos temas que estaban en la consulta popular han sido relegados del debate con esa resignación tan habitual y tan nacional que a muy poco sorprende: la extradición y la resurrección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A nadie le gusta llorar sobre la leche derramada, y el electorado es poco proclive a cuestionar esa suerte de deporte nacional que consiste en votar primero e indagar después por las consecuencias. Le ha pasado algunas veces con Abdalá Bucaram, o luego con todos los poderes que entregó a Rafael Correa, incluso autorizándole a meter las manos en la justicia. La inmensa corrupción que convirtió la política en un negocio absolutamente millonario viene de ahí. Ecuador ama escudriñar su futuro en un retrovisor y acaba de dar dos gigantescos pasos hacia atrás. Volver con fuerza al Consejo de Participación Ciudadana de Rafael Correa, lo cual no es poca cosa. Ese bodrio es famoso. Imaginarlo solo se le pudo ocurrir a un colectivo de almas torcidas. Crear un poder para que un puñado de militantes, 7 exactamente, designen autoridades en 77 organismos de control es ingenioso, de una impudicia sin límites. Proponerlo al país es de un cinismo pasmoso, y ponerlo a operar no tiene parangón ni en la política ni en la ética, pero lo hicieron. Pues bien, eso produjo esa inmensa caterva de funcionarios tipo el fiscal Galo Chiriboga o el contralor Carlos Porit. Se multiplicaron como hongos después de la lluvia, robaron y dejaron robar. No fueron ladrones generosos, Robin Hood y su mito, ni poéticos, corazones ardientes. No, Correa y los suyos inauguraron con fuerza una cleptocracia que institucionalizó la corrupción, el robo, la impunidad. Ese es el quinto poder que está de vuelta y en manos otra vez de sus creadores correístas y de sus aliados. Con el narcotráfico puede ser incluso peor. Ecuador, tras la elección del domingo, quedó convertido en un refugio para los capos de la droga. ¿Alguien abriga alguna duda de que preferirán las cárceles de Ecuador a una celda en Estados Unidos o en Europa? Aquí hacen la ley y tienen fiscales y jueces que pueden comprar, sobornar o amenazar. Sus cómplices, o aquellos que por prurito izquierdoso invocan el ejercicio bobo de la soberanía, dirán que el país salvó en las urnas la dignidad nacional. Esos mismos reclamarán en otro ejercicio bobo de enajenación ideológica que el Estado construya más cárceles inexpugnables, con más guardias penitenciarios, con psicólogos, con políticas de reinserción, porque claro, dinero sobra, y que en el caso de los narcos los doblegue atacando sus imperios económicos, sus lavadores de dólares, sus ejércitos. La extradición ni sirve ni disuade. Pobre país. Con élites en general tan ideologizadas, librescas, pagadas de sí e irresponsables, el Estado se quedó sin la herramienta mayor en la lucha contra los cárteles de la droga. Los voceros del sí manipularon el debate, haciendo creer que la extradición no ha funcionado, por ejemplo, en Colombia. Dos pruebas esbozaron: que el narcotráfico sigue funcionando, y tergiversando las cifras, que solo ha habido un centenar de extraditados. No ven la extradición como un arma porque el problema del narcotráfico sigue siendo para ellos un problema retórico, no una urgencia de seguridad pública. Por supuesto que ni es un remedio milagroso para acabar con ese flagelo, ni reemplaza el conjunto de políticas que debe tener el Estado para contrarrestarlo. Es una herramienta más que sirve, por ejemplo, para limitar la capacidad de violencia de los capos. No disuade el fenómeno. Puede disuadir en cualquier etapa de esa guerra a algunos de ellos a bajar el nivel del enfrentamiento o a desistir de una práctica. Falta de memoria por un lado y de pragmatismo y de lucidez por el otro. Así, Ecuador acaricia hoy las causas de problemas que le explotarán en la cara en poco tiempo. Ni modo, el país ama tropezar una y otra vez con las mismas piedras. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales.
El Papa Francisco se entristece por condena de obispo Rolando Álvarez en Nicaragua. Ave María. Después de rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro este domingo, el sumo pontífice se tomó unos minutos para expresar su preocupación por el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien permanece tras las rejas en la cárcel a Modelo en Managua. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel. Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Rochú, fue quien en pocos minutos declaró culpable al religioso. Posteriormente lo sentenció a 26 años y lo declaró apátrida. Se declara la pérdida de la nacionalidad nicaragüense el sancionado Rolando José Álvarez Lagos en estricto apego a la ley. Abogados consultados por La Voz de América explican que el proceso judicial contra el obispo no cumplió con el debido proceso. La diáspora nicaragüense en Costa Rica y Estados Unidos mantiene una exigencia en común. Nuestros obispos, nuestros sacerdotes tienen que liberarse y tenemos que continuar demandando en el exilio. Además del obispo Rolando Álvarez, también permanecen encarcelados los sacerdotes Manuel García y Leonardo Urbina, considerados prisioneros políticos por organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. La OTAN busca acelerar el envío de armas a Ucrania antes de la ofensiva rusa. Acelerar el suministro de armas a Ucrania antes de que Rusia inicie su anunciada ofensiva. Ese es el objetivo de la reunión de la OTAN que este martes tiene lugar en Bruselas. Kiev pide aviones de combate, como ilustraba el ministro de Defensa ucraniano a su llegada a la cumbre, pero la Alianza Atlántica quiere dar prioridad a las llamadas entregas útiles. Our top priority, the urgent need now, is to ensure the heavy weaponry, the modern air defense systems, the ammunition, all the other things we need to ensure that Ukraine gets the advanced and modern systems which are already being pledged and that can really make a difference on the battlefield. Todas las decisiones sobre el suministro de armas a Ucrania se toman en este foro, creado y presidido por Estados Unidos y en el que participan unos 50 países. El principal obstáculo para el suministro acelerado de armas es el miedo de algunos miembros de verse envueltos en el conflicto. Pero los aliados se enfrentan en estos momentos a otro problema acuciante. Según Stoltenberg, los ucranianos están gastando armas a un ritmo muy superior al de producción, lo que está sometiendo a la industria de defensa a mucha presión y agotando las existencias. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país, llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.